Bienvenido a un lugar donde lo desconocido cobra vida y las sombras susurran secretos que nadie más se atreve a contar. Aquí encontrarás historias que desafían la lógica, anécdotas aterradoras y misterios que te acompañarán mucho después de apagar las luces. Ponte cómodo, si es que puedes. Esto es el último relato. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro de lo inexplicable. Bienvenidos a todos, les presento una recopilación de anécdotas de terror de suscriptores. Nada paranormal, pero el susto de mi vida y linda anécdota. Fue hace mucho tiempo, tendría 9 años, me quedé a dormir en lo de un amigo. Pibe humilde, vivía en una de esas casas grandes y viejas con techo a 2 aguas que había heredado la familia gracias a una bisabuela, de la que poco se sabía, allá por Burzaco. Para no tener quilombo con los hermanos, él se había armado su habitación en lo que solía ser un altillo. Colchones en el piso, una ventanita que daba al patio, una lamparita que no alumbraba un carajo, y un montón de cajas y cosas viejas ahí tiradas era todo lo que tenía para ofrecer. Entre todas las cosas había uno de esos radiograbador a cassette con el que nos pusimos a pelotudear pasada la medianoche. No sé cómo salió la charla, yo nunca fui muy supersticioso, pero mi amigo creía fervientemente en fantasmas / espíritus y hasta aseguraba poder escucharlos. A mí me parecía una tremenda exageración, además de que el gordo era medio mitómano, así que empecé a interrogarlo a ver por dónde venía la cosa. En conclusión, el radiograbador tenía un micrófono y mi amigo decía que grabando en absoluto silencio a veces podían escucharse voces. Sin celulares, sin televisión, no había mucho más para hacer, por lo que decidimos probar. Yo de pibe era muy sobrador y de hacerme el guapo, así que lo apuré para que apague las luces, clave unas velas, etc. Pone el cassette, micrófono al piso, todos en silencio, empieza a grabar. Pasó 1 minuto, frena el récord, le da play, nada. ¿Ves, gordo, que sos un exagerado?, le dije. Mi amigo me ignora medio ofendido, pegó la oreja a un parlante como para escuchar mejor y pasado unos segundos la cara se le transformó, no dijo ni una palabra y salió corriendo por las escaleras. Pensé que me estabas haciendo una broma, así que fui rápido y dejé mi oreja al otro parlante. Lo que se escuchaba muy pero muy bajito eran los gritos desgarradores de una mujer, como si la estuvieran matando en ese mismo momento. Corrí atrás de él abajo de todo hasta la cocina, el pibe llorando repitiendo sabía que era mala idea como un mantra, y yo atrás decile a tus viejos, gordo, despértalos, como si los padres fueran esa solución mágica a todo. Volvimos a subir la escalera hasta la habitación de los padres, él tomó valor sabiendo la que se vendía y se mandó a despertarlos. El padre era un exmílico con un carácter a las 2 de la mañana que te hacía dudar si tenerle más miedo al espíritu o a él. Había confianza con la familia, así que nos comimos una cagada a puteadas por igual y por suerte no pasó de eso. Terminó la noche, volví a mi casa pero no podía sacarme los gritos de la cabeza, estuve así varios días y fue tema de conversación en el cole durante semanas. 10 años después de todo esto, casi a mis 20, me empiezo a meter mucho más con la música, me volví fanático de Pink Floyd y descubrí The Great Gig the Ski. Fue un flashback al pasado ese tema, volví a tener 9 años, muerto de miedo pero a su vez atando cabos sueltos, entendiendo que todo había sido la puta interferencia de alguna radio y la mala leche de haber escuchado solamente esa parte del tema. Asombra, riéndose, lo mío es una caquita a comparación. Año, 2010, 2011, por ahí. Resulta que era una madrugada de finde y como buen pendejo vicio que era, y sigo siendo, si no miren por ejemplo a qué hora estoy posteando esto, estaba dándole duro al tasa en mi querida PS2, que en paz descanse dicho sea de paso. Recuerdo patentemente que estaba en el casino de Bocia en Las Venturas, perdiendo guita a lo menso porque a esa edad, 13, 14 años, no entendía los juegos de casino más allá de la ruleta y la máquina tragamonedas. Bueno, estaba jugando lo más pancho cuando de repente escucho un susurro. No le di mucha bolilla y lo atribuí a mis viejos que estaban durmiendo en la habitación de al lado. Sigo perdiendo plata como un boludo hasta que llegó el momento del cagazo. Resulta que una voz de mujer me dice: ¿oíste lo que te dije? Se los juro. Me beso el dedo índice haciendo la cruz. Fue uno de los momentos que más cagazo me dieron en la vida. Cerré el armario. Cerré la puerta de mi habitación, que valga decir que estaba abierta y daba al pasillo todo oscuro del departamento, bastante creepy la verdad, y me tapé bajo las sábanas.
Ahora voy a desmentir algunas cosas que seguramente se les pasó por la cabeza. ¿Y si la voz fue tu mamá diciéndote que bajes el volumen o te fueras a dormir? ¿Y si la voz fue alguien de otro departamento? ¿Y si la voz fue la de un NPC del juego? No. Definitivamente no. Primero, yo obviamente conozco la voz de mi vieja, y puedo decir con seguridad que no fue ella. Segundo, la voz tenía un acento, no sabría si decir colombiano o mexicano. Tercero, la voz la escuché en la habitación misma. O sea, sentí que se generó en la habitación. Y tampoco pudo ser una voz del juego porque el volumen lo tenía súper bajo, casi mudo, para no despertar a mis viejos. En fin, anda a saber qué fue. Capaz fue un espíritu chocarrero buena onda que quería que deje de viciar y me fuera a dormir. Aunque le salió para el orto. Pasando a otra. Esta no es paranormal pero tiene su turbiedad. Me acuerdo que cuando era PBT, 8, 9 años, estábamos volviendo de la casa de unos tíos en el auto. Era de noche, y a mí me encantaba, y hoy en día también, mirar casas y paisajes por la ventana. Recuerdo que mi papá estaba manejando despacito porque habían chupado. Resulta que en una de esas veo a un viejo linchera que me mira, me apunta con el dedo, se apunta a sí mismo y después hace un gesto de que me iba a cortar la garganta. Se lo conté a mis viejos y como es típico, no me creyeron. La que sigue es tremendo flash. No sé si de verdad existirán los bugs o fallas de la realidad, pero si esto fue real y no lo soñé ni lo imaginé, seguramente fue uno. Tenía como 5 o 6 años. Estaba jugando en mi cama en la casa de mi abuela, vivía con mi mamá ahí porque era madre soltera, con una lapicera imaginando que era una nave espacial, eso era infancia no como los pendejos de ahora que nacen con un iPhone en la mano o revolver. En una, y como si fuera un truco de magia no intencional, tapo la lapicera con la sábana, y cuando la destapo, la lapicera ya no estaba. La empecé a buscar por todos lados, hasta que la encontré en la casa de mi tía, la cual está anexada a la de mi abuela conectadas por un patio común, en la otra punta del complejo. Y supe que era la misma porque tenía liqui en la cola. Anda a saber. Por ahí era otra y me comí tremendo viaje. Pero podría jurar que pasó así. Después, la peor pesadilla / parálisis de sueño que tuve en mi vida, la cual fuera de joda podría ser el script de una película de terror de clase B. Recuerdo que en el sueño entraba a un castillo, el cual estaba lleno de cadáveres desparramados por el suelo. Después me transporto a una habitación más limpia, y el diablo se me presenta, aunque no con el nombre de Diablo o Lucifer, sino con el nombre de Baphomet. Me conduce por un pasillo lleno de cuadros de personas. Él me explica que todas ellas lograron todo lo que quisieron renunciando a Dios y jurándole lealtad a él. En un momento llegamos a una habitación donde hay un pergamino sobre un estrado. Me dice que yo podría formar parte de esas personas firmando dicho pergamino, donde renunciaba a Dios y como dije, le juraba lealtad a él. El documento tenía 2 casillas, con las opciones sí y no. No dudé un segundo y, seguramente para la decepción de muchos que estén leyendo esto, puse que no. Inmediatamente desperté, pero estaba paralizado. En eso siento una presencia atrás mío, me desperté estando de costado, y una voz demoníaca me empieza a hablar al oído en un lenguaje inentendible. No sé cómo explicarles cómo fue esa voz. Imaginen una voz gruesa a velocidad hiper mega lenta. Bueno, algo así fue. Luego de unos segundos de calvario donde casi me pongo a llorar de la angustia, me despierto con el corazón a 1.000.000 de revoluciones. Cuando se lo conté a mis familiares, una tía bastante religiosa se lo tomó muy en serio y dijo que había que tirar agua bendita en mi habitación. Mi opinión, fue una pesadilla de mierda, y seguramente estará en el top 5 de peores pesadillas de mi vida el día que me muera. Pero quiero creer que fue simplemente eso, una pesadilla. Además, flashear cosas durante las parálisis de sueño es algo bastante común. Otra. Esta me la contó mi mamá. Resulta que allá por el 85º su papá, mi abuelo, estaba convaleciendo en el hospital víctima de un cáncer. Resulta que estaba mi abuela durmiendo con varios de mis tíos, la familia de mi mamá era bastante pobre y dormían todos juntos en una habitación. En esa uno de mis tíos mientras duerme siente que le pegan un tirón agarrándolo de los tobillos. Se queja con mi abuela la cual no le da bola. Resulta que al día siguiente se murió mi abuelo. Otra más, esta de parte de dicho abuelo que se la contó a mis tíos y ellos me la contaron a mí.
La cosa es que mi abuelo laburaba en una cafetería allá por los 30 o 40, y el dueño del lugar lo dejaba quedarse a dormir ahí. Resulta que todas las noches veía una masa oscura, una persona sombra, busquen en Wikipedia, en el lugar. Y por último, aunque no puedo confirmar esta porque era muy chico y no me acuerdo, mi mamá y mis tíos dicen que cuando era peque, 3, 4 años, yo decía que veía a los duendes de jardín de mi abuela asomarse por la terraza y saludar. Anda a saber. Dicen que los pibes pueden ver y sentir cosas que la gente grande no puede. Bueno, creo que me fui al carajo con el post. Espero que les haya gustado, dadle like y suscribíos. Hasta la próxima. Edit. Me acordé de una más. Allá por el 2004 vivíamos en Moreno en una casa con patio. El asunto es que atrás nuestro vivían unos umbanda que cada tanto hacían sus rituales con fogata, gritos y aullidos. Dos cosas que creo que están relacionadas a ellos. La primera no es para nada creepy, simplemente una vez encontré una hoja de árbol blanca que tenía estrellas. Sí, estrellas. Medio raro pero no es muy aterrador. Lo que sí es aterrador es lo siguiente. En una foto familiar que nos sacamos en el patio, mi hermano, de 1 año en ese momento, salió con un aura negra alrededor. ¿Será esa la explicación de por qué es tan hinchapelotas hoy en día? Jaja. En fin, bastante creepy. Lo que voy a contar empezó a pasar en octubre. Resulta que cuando hace calor, tengo todas mis plantitas afuera en la baranda de madera de un deck que con unas escaleritas que bajan al patio. Un día, mi marido vuelve a casa, va afuera y encuentra uno de mis cactuses fuera de la tierra, sobre la baranda del deck, al lado de la maceta. Como que lo habían sacado y limpiado las raíces. Lo curioso de esto es que este cactus vino en la misma maceta que otro, como unidos. En el pasado yo traté de separarlos, fue muy difícil, pensé que se iban a romper y me rendí. En fin, me pregunta si lo hice yo, le digo que no. Esa misma tarde vuelvo a plantar ese cactus en una macetita nueva y lo pongo afuera, al lado de las demás plantas. Al día siguiente vienen 2 amigos a casa a la tardecita noche, estamos afuera en el deck y me doy cuenta que el cactus que había replantado el día anterior no estaba. O sea, la maceta estaba vacía. Busqué por todos lados a ver si estaba cerca y no lo encontré. Pensé que por ahí un pájaro se lo llevó, qué sé yo, dentro de todo era un cactus chiquito. Seguí boludeando con mis amigos y le dejé de prestar atención al asunto, como que me olvidé. 2 o 3 días más tarde, se estaba viniendo una tormenta, iba a nevar, estoy en el hemisferio norte, entonces me pongo a traer algunas de mis plantas adentro de la casa y otras a moverlas a partes del patio más resguardadas. Vacío la baranda del deck, lo último que me quedaba era la maceta vacía del cactus en cuestión, así que la agarro y la voy a poner en un cajón tipo de verduras que tengo abajo del deck. Aclaro que estaba sola en mi casa, pero esto me hizo flashear. Vuelvo a subir al deck después de 30 segundos y el cactus está ahí, arriba de la baranda, el cactus y las raíces intactas, o sea, nadie lo arrancó de la tierra, como que fue sacado con cuidado. A todo esto lo volví a poner en la maceta y lo llevé adentro. Semanas más tarde me di cuenta que a algunas de mis otras plantas que quedaron afuera, alguien les empezó a cortar ramitas. Me doy cuenta, al pasar de las semanas, que cada vez hay más cortes. Mi marido compra una camarita de esas que se activan con movimiento. Desde noviembre tenemos esa cámara apuntando a las plantas, que siguen siendo cortadas de semana a semana, y nunca vimos nada. La cámara funciona. Agarra video de pajaritos, de mi perra o simplemente del viento, pero nada de que o quién me está cortando las plantas, un par de ramitas cada vez. A veces empieza a grabar sin motivo, pero no hay nada moviéndose en el cuadro. Si les interesa puedo subir fotos de toda esta secuencia, porque los cortes en las ramas no parecen hechos por un animal ni cagando. En una ex casa me desperté de la nada tipo 6 am, y al reincorporarme empezaron a sonar y sentirse unos golpes fuertísimos, como hechos con un puño gigante, en la pared que daba al patio. Me acosté y esperé a que pare, después salí afuera, obviamente porque era de día, si no te lo regalo, y no había nada. Cuando fui para el living, mi celular empezó a hacer una interferencia horrorosa con el home theater y lo tuve que apagar. Del cagazo me fui un rato a la vereda, jajaja. En la misma casa una noche, me pasó
pasó de ver un chispazo random, como un flash iniciado por una chispa como de un encendedor, cerca del techo de mi cuarto, pero no sobre el techo sino un toque más abajo, sobre el aire. No me asusto, pero me quedo la sensación de WTF. En el centro de mi patio mi perrito chihuahua le ladraba al aire y lloraba. Por último, no es raro, sino loco, vi pasar un avión de combate, o al menos eso parecía, por mi terraza. Era medio negro y pasó a los pedos y no muy alto. Vivo en Cava. Hola, me gustaría compartir mi historia de terror. Esto pasó más por el 2022. Yo estaba en mi casa, sola, eran como las 12 de la noche y yo vivía en un pueblo alejado que casi nunca había gente. Yo estaba sentada en el sofá, y detrás de mí había como un espejo grande que se podía ver toda la sala. En eso oigo que tocan el timbre, voy y veo Q, no hay nadie. Después me vuelvo a tumbar, y en el espejo veo una sombra de 1,66 o algo parecido. Yo cuando lo veo, salgo corriendo a mi habitación. Q quedaba en la parte de arriba. En eso escucho detrás de mí un susurro diciendo: no corras. Yo me asusté demasiado hasta Q en un momento me desmayo y mi madre llega, me ve tirada en el suelo sin reaccionar.